Buen día, mi nombre es Mildred Alcántara y junto con mis compañeros vamos a desarrollar el punto que sería la uropatía obstructiva alta o las obstrucciones urinarias de la vía alta. Recordando que el tracto urinario superior está comprendido por lo que serían los riñones, los uréteres y la vejiga o parte de la vejiga, mientras que el tracto urinario inferior comprende vejiga y uretra. La patología obstructiva urinaria alta comprende toda serie de trastornos originados en el aparato urinario superior debido a un obstáculo a cualquier nivel de este, que va desde los cálices hasta el meato ureteral, donde llega el uréter a la vejiga. Existe un espacio entre el uréter y el cuello vesical denominado zona de nadie debido a que toda patología que ocurra a este nivel puede causar una obstrucción urinaria alta o baja, como por ejemplo un adenoma prostático cuyo aumento de tamaño es capaz de ocluir la salida del uréter o de los uréteres. Debemos también aclarar que una obstrucción urinaria es aquella que se da desde los cálices hasta el meato uretral, mientras que una obstrucción urinaria alta es aquella que se da desde los cálices hasta el meato ureteral. Es importante no confundir los términos uréter y uretra. También es importante recordar que el dolor expresado en los riñones durante alguna de estas patologías es un signo de que el mismo aún está funcionando. Si el riñón deja de funcionar, desaparece el dolor, puesto que este deja de servir como un motor de expulsión del agente obstructor. Mi nombre es Betsy Marazocar y continuando con el seminario hablaremos ahora de lo que es la anatomía de las vías urinarias. El sistema urinario puede ser dividido en una parte superior y una parte inferior. La parte superior se encuentra dentro del abdomen y está formada principalmente por los riñones y la gran porción de los uréteres. La porción inferior constituye lo que son los órganos urinarios pélvicos e incluye la porción corta de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones son órganos urinarios bilaterales en forma de frijol ubicados en el retroperitoneo, cuadrante superior derecho y cuadrante superior izquierdo respectivamente. Su forma característica ayuda a la orientación, ya que su borde cóncavo siempre se orienta hacia la línea media del cuerpo. Se encuentra en la parte posterior del abdomen a nivel de las vértebras T12 y L3. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo, esto es para dar lugar al hígado. Miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 6 de ancho y de 2.5 a 3.5 de grosor. Cada riñón posee dos caras, dos bordes y dos polos. La cara anterior se orienta hacia la pared abdominal anterior, la cara posterior se aplica contra la pared posterior del abdomen y estas caras se encuentran separadas entre sí por bordes del riñón, que sería el borde cóncavo, que sería medial, y el convexo lateral. Un corte coronal del riñón nos va a mostrar lo que sería la corteza, la cual se observa como una banda externa granular, ya que está compuesta principalmente por los corpúsculos. La médula, que consta de numerosas masas piramidales compuestas por un sistema de túbulos renales, y son aproximadamente de 8 a 18 pirámides renales en cada riñón, que se encuentran contiguas entre sí, con bases dirigidas hacia la corteza renal. Los vértices en las pirámides, llamados papilas renales, están orientados hacia el ilio y se abren a los cálices. Los cálices a su vez aumentan progresivamente de tamaño a medida que se acercan hacia el ilio. De esta manera, cada pirámide se abre hacia el cáliz menor asociado, las cuales se unen para formar lo que serían los cálices mayores. Normalmente existen entre 2 o 3 cálices mayores en cada uno de los riñones, los cuales a su vez se unen para formar lo que sería la pelvis renal, desde la cual emerge el uréter y abandona el riñón hacia el ilio. Las pirámides renales se encuentran separadas entre sí por columnas renales. Cada pirámide renal, en conjunto con la parte adyacente de las columnas, forman lo que sería el lóbulo renal. Cada riñón se encuentra irrigado por la arteria renal, que sería una rama colateral de la arteria aorta abdominal. La arteria renal izquierda es significativamente más corta que la derecha, ya que esta última tiene que pasar por detrás de la vena cava inferior para llegar al riñón derecho. Una vez que han ingresado a los riñones, las arterias renales se dividen en una rama posterior que va a irrigar la parte posterior del riñón y una rama anterior, la cual me va a dar a su vez las segmentarias, cada una de las cuales irriga un segmento renal. Las arterias segmentales se dividen en las arterias interlobulares, las cuales subsecuentemente se van a dividir en las arterias arcuatas. Finalmente, las arterias arcuatas se dividen en lo que serían las arterias interlobulillares, que estas se dividen aún más proporcionando lo que serían las arteriolas aferentes, que van a irrigar la parte de los glomérulos de las nefronas. Cada riñón es drenado por lo que sería la vena renal,
la cual conduce la sangre hacia la vena cava inferior. Anatomía de los uréteres. Existen dos en total. Cada uno de estos es un conducto muscular que mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros de longitud, con un lumen estrecho que transporta la orina desde el riñón hacia la vejiga urinaria y también conecta estas dos estructuras. Los uréteres cursan con un trayecto hacia inferior desde el vértice de la pelvis renal ubicada en los ilios de los riñones, pasando por encima del borde pélvico en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Luego corren a lo largo de la pared lateral de la pelvis y entran a la vejiga urinaria, formando los dos puntos superiores del triángulo de la vejiga urinaria. Las partes abdominales de los uréteres se adhieren estrechamente al peritoneo parietal y son retroperitoneales a lo largo de su curso. Los uréteres normalmente se contraen de forma variable en 3 lugares a lo largo de su trayecto, desde los riñones hacia la vejiga urinaria. Sería en la unión de los uréteres y la pelvis renal, donde los uréteres se cruzan con el borde de la entrada pélvica y durante su paso a través de la pared de la vejiga urinaria. Estas áreas estrechas son sitios potenciales de obstrucción por cálculos ureterales. Las contracciones de la musculatura de la vejiga urinaria actúan como esfínteres, evitando el reflujo de la orina hacia los uréteres cuando la vejiga se contrae, aumentando la presión interna durante la micción. La orina se transporta por los uréteres mediante las contracciones peristálticas, transportándose unas gotas a intervalos de 12 a 20 segundos. Hola, mi nombre es César Brito y voy a hablar sobre la fisiopatología de la obstrucción urinaria superior. Entonces, para que se ocasione una lesión renal aguda, la obstrucción debe ser bilateral, excepto si existe falla renal preestablecida o que el paciente solo tenga un riñón. Entonces, generalmente la mayoría de los pacientes se van a presentar con fenómenos obstructivos que van a llegar a ser parciales, pero que se van a prolongar en el tiempo. Entonces, algunos estudios reportan que la obstrucción completa aguda dura al menos unas 24 horas, pero que no es lo común. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se presenta una obstrucción completa se va a alterar de modo importante el flujo vascular, la filtración glomerular y la función tubular. Esto va a generar cambios anatómicos en los vasos sanguíneos, en los glomérulos y en los túbulos renales. Entonces, ¿cómo se va a generar en el tiempo esa alteración a nivel de la función renal? Inicialmente, cuando hay procesos obstructivos, vamos a observar que existe un aumento a nivel de la presión de los túbulos y se van a activar unos símbolos mecánicos compensatorios, donde se va a dar una alteración de la tasa de filtración glomerular, la cual va a disminuir, y con el tiempo estos mecanismos de compensación y el manejo de tasa de filtración glomerular va a hacer que se compense ante un aumento del flujo sanguíneo renal. Va a haber un proceso de vasodilatación que dura aproximadamente 90 minutos y posterior a esto una caída de flujo renal y una elevación de las presiones ureterales que se van a generar durante 24 horas y finalmente una caída tanto de flujo renal como de la función renal. La fisiopatología de la obstrucción urinaria superior, dentro de las fases que genera el proceso obstructivo, vamos a tener una fase temprana o hiperémica que dura de 2 a 3 horas. En esta fase lo que genera es un aumento del mecanismo aferente del riñón, generalmente afectado por los mecanismos que regulan la filtración glomerular, haciendo en esta parte un sensado por la mácula densa, procesos regulatorios miogénicos y liberación de las hormonas vasodilatadoras, con el fin de aumentar el flujo renal. Y adicionalmente va a generar sobre el riñón contralateral un aumento en el mecanismo eferente. Finalmente, para pasar a una fase de vasoconstricción tardía, que posteriormente es una regulación de la filtración glomerular que se da en respuesta a todo el proceso obstructivo. Y cuando se logra resolver, pasa a una recuperación de la función glomerular. El pronóstico en estos pacientes va a depender de las causas de la obstrucción y el tiempo de duración. No todos los pacientes se presentan con hidronefrosis, pero en la génesis de la hidronefrosis vamos a tener que existe un efecto neto en la presión glomerular. Esta se va a producir por un aumento de la presión en el segmento proximal a la obstrucción, generando un aumento de la presión intraluminal, que va a alterar el gradiente de presión glomerulotubular y a su vez va a disminuir el flujo glomerular. Este aumento de la presión intratubular va a producir liberación de las prostaglandinas vasodilatadoras, que en un principio van a aumentar el flujo glomerular en un 40%.
pero posteriormente la obstrucción se prolonga, va a llegar un momento que se va a producir una vasoconstricción intrarrenal con disminución del flujo glomerular, además de una respuesta inflamatoria intersticial acompañada de dilatación tubular. La prolongación de este cuadro va a generar una isquemia y apotoxis tubular debido a la hipoperfusión prolongada. Y en caso de existir una obstrucción severa, puede haber afectación de los factores ganglionares distales como una resistencia a la vasopresina y a la aldosterona, una alteración en la secreción del potasio, alteración en la secreción de los protones y una disminución en la reabsorción de agua. De acuerdo, en relación a la clínica de la obstrucción intestinal alta tenemos el dolor, que representa el síntoma más frecuente debido a la distensión de la cápsula renal. Tenemos que el paciente presenta hipertensión arterial, tenesmo vesical, disuria, orina turbia, olor fétido en la orina. De igual manera, el paciente presenta fiebre, nicturia, hematuria, y en el caso de la cistitis, el paciente presenta un dolor en la región lumbar baja y suprapúbico, y en el caso de la prostatitis, un dolor en la región lumbar que se irradia hacia el pene y testículo. Causas congénitas de la obstrucción urinaria alta. Entre ellas podemos encontrar el vaso polar inferior, bridas de la unión ureteropiélica y la estenosis ureteropiélica. El vaso polar inferior se trata de un vaso anómalo que nace de la aorta y que va a un polo del riñón, pero solo se produce patología cuando va al polo inferior de dicho riñón. Las bridas de la unión ureteropiélica son zonas de aponeurosis que se forman en dicha unión, del uréter a la pelvis, comprimiendo parte de esta. La estenosis ureteropiélica, entre ellas las fibras musculares lisas que normalmente forman estas estructuras, se encuentran en menor cantidad en esta zona, por lo que las ondas peristálticas no se transmiten de forma continua, provocando un remanente de líquido hacia arriba y por consiguiente la dilatación de la pelvis y los cálices renales. Entre las causas intrínsecas o inherentes de la obstrucción urinaria alta, encontramos la intraluminal. Esta va a ser producida por un cálculo urinario tanto en la pelvis y uréter. Los coágulos también puede ser por necrosis papilar o bola fúngica. También pueden ser intramural, que la afección puede estar en la musculatura lisa ureteral, ya sea de tipo funcional o estructural. Si es funcional, puede estar mediada por enfermedades tales como la diabetes mellitus, el Parkinson, la lesión medular espinal, entre otros, o por fármacos como los anticolinéricos y la levodopa. Estructural, en este puede haber un daño anatómico secundario a tuberculosis o estrechez ureteral o uretral y neoplasia. En cuanto a los mecanismos de producción de la obstrucción urinaria alta, estos pueden subdividirse en aquellos que son de ubicación intrarrenal y aquellos de ubicación extrarrenal. Y estos últimos, los de ubicación extrarrenal, a su vez pueden ser por causas intrínsecas o causas extrínsecas a la vía urinaria. En cuanto a las causas extrínsecas, estas se van a dar por una compresión externa de la vía urinaria, y entre ellas se encuentran los tumores o adenomegalias retroperitoneales, que van a producir un compromiso ureteral, las neoplasias prostáticas, como lo es la hiperplasia prostática benigna, que va a generar una compresión a nivel de la uretra prostática, los carcinomas, que van a producir un compromiso a nivel de los meatos ureterales por infiltración del trígono vesical. Está también la fibrosis retroperitoneal, en la que se encuentra el aneurisma de la aorta abdominal, la enfermedad de Crohn y las fibrosis retroperitoneales idiopáticas. Otra causa es la patología ginecológica, en la que se encuentran, por ejemplo, neoplasias, el prolapso uterino y la endometriosis. Y por último está la ligadura ureteral quirúrgica inadvertida. Continuando con el seminario, me corresponde hablarle acerca del diagnóstico de la obstrucción urinaria alta. Mi nombre es Paola Fermín. Para continuar con el diagnóstico, primeramente debemos indagar acerca de los antecedentes personales. ¿A qué me refiero con esto?
Aquí en los pacientes es muy frecuente que presenten un antecedente de dificultad para orinar, de dolor, de infección o un cambio en lo que sería el volumen urinario. Es por esto que debemos indagar bien en estos antecedentes, realizar una correcta anamnesis y examen físico. A menudo es posible obtener una evidencia de distensión renal o vesical, por lo que sería una palpación o percusión abdominal. Entonces, luego de que tengamos estos datos, pasamos al siguiente paso. Los pacientes son evaluados mediante estudios de imagen para detectar la presencia y el sitio de la obstrucción, pero la elección y la secuencia de estos estudios va a depender siempre de lo que sería el caso clínico o lo que el paciente esté manifestando para ese momento. Dentro del diagnóstico es importante realizar lo que sería una evaluación de una posible obstrucción uretral. Debemos realizar esto y ver si la eliminación de orina está disminuida, si hay distensión de la vejiga, si hay dolor suprapubiano, si se presentan cualquiera de estos síntomas, o sea, deberíamos colocar una sonda en la vejiga. Si la colocación de la sonda produce un flujo normal de orina o si por el contrario el pasaje de la sonda se ve dificultado, entonces se sospecha de que pudiera existir una obstrucción uretral, ya sea por un agrandamiento de la próstata, por válvula uretral o una estenosis uretral. Y en ausencia de que haya una distensión palpable de la vejiga e incapacidad por orinar, la obstrucción podría confirmarse mediante ecografía para determinar el volumen de la vejiga después de la micción. Entonces es allí donde utilizamos la ecografía abdominal para valorar el tamaño de los riñones y la vejiga, así como el contorno pielocaliciar. Entonces pasamos al siguiente paso, donde serían los estudios para diagnosticar la obstrucción urinaria alta. Adicional a lo que ya hablamos con respecto al examen físico, la anamnesis, existen ciertos estudios de imagen que nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico, como son rayos X de abdomen, ecosonograma abdominal con énfasis renal, urografía de eliminación, uretropielografía retrógrada, pielografía anterógrada, la ureteroscopia, el gammagrama renal, el urotac y la resonancia magnética. Todos estos estudios tienen su indicación y más adelante mis compañeros les estarán hablando de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Natalia García y voy a hablarles del diagnóstico imagenológico. Es de gran importancia apoyarnos en estudios de imágenes cuando estamos ante la sospecha de alguna patología. Vamos a hablar de las rayos X de abdomen, la ecosonograma y la urografía de eliminación. En cuanto a la urografía de eliminación, acá se va a utilizar la inyección intravenosa de un medio de contraste iodado no ionizable que se va a excretar casi por completo con la filtración glomerular. Esta nos va a permitir observar el tamaño y forma del riñón, así como de otras estructuras. La densidad del medio de contraste, el sistema colector va a disminuir si hay una obstrucción ureteral. En cuanto al ecosonograma, esta nos va a ayudar a identificar evidencias de obstrucción. El ecosonograma se utiliza más frecuentemente en niños y mujeres embarazadas debido a su bajo costo y a que es un estudio imagenológico no invasivo. Pero este estudio imagenológico no siempre nos va a permitir una exacta localización del lugar de la obstrucción. Por último, pero no menos importante, tenemos a rayos X de abdomen. Esta se dice que está bien efectuada cuando hay una buena preparación. Es decir, el paciente debe tener un régimen pobre en alimentos flatulentos y nos vamos a ayudar también con el uso de lavado intestinal o un laxante para así evitar tener gases en lo que sería el abdomen. La rayos X de abdomen nos va a permitir observar la situación y contorno de los riñones. El contorno de los riñones a veces no suele ser preciso por gas y disposiciones del colon. La grasa perirrenal da el contraste necesario para ver masas de origen renal que deforman su contorno. En cuanto a las imágenes de los psoas, estas deben de ser simétricas
y si hay algún borramiento de alguna de ellas, esta nos va a hablar o nos va a indicar de un proceso inflamatorio perirrenal. En los rayos X de abdomen también vamos a poder visualizar calcificaciones. Continuando con los estudios de imágenes de las vías urinarias, tenemos la ureteropilografía retrógrada. Este es un estudio que nos permite la visualización radiográfica de las porciones del uréter y del sistema pélvico calicial mediante la inyección retrógrada de un contraste radiopaco. Esta ventaja la tiene sobre la urografía excretora, ya que nos permite introducir cantidades controladas de un medio de contraste muy opaco para llenar y así poder distender y observar todas las porciones tanto del uréter como del sistema pélvico calicial. Así permite una visualización de esas estructuras y podemos evaluarlas más a fondo. La técnica tiene una utilidad especial para el estudio de las lesiones del uroterio, por ejemplo los tumores y los cálculos en el sistema pélvico calicial pueden ser observados de mejor manera, así también como la existencia de lesiones obstructivas de la pelvis renal y del uréter. La indicación de este estudio nos va a permitir evaluar la ausencia de una adecuada visualización del sistema colector en la urografía intravenosa. También cuando estamos en presencia de hematuria se debe realizar este estudio. Otra indicación va a ser la evaluación de defectos de reflexión intraureterales o piélicos. También nos permite cuantificar el vaciado del tracto urinario superior y en aquellos casos donde se vaya a hacer una evaluación de los sistemas colectores en aquellos pacientes que no puedan recibir medios de contraste intravenoso. Otra técnica que podemos utilizar es la pilografía anterógrada. Esto es un procedimiento análogo a la pilografía retrógrada, en el cual nos permite la introducción del medio de contraste directamente mediante un catéter de nefrostomía, por lo cual se considera una técnica un poco más invasiva. Es una técnica de elección como paso previo a la realización de las técnicas intervencionistas y es un procedimiento que se utiliza cuando no es posible obtener representación del sistema colector por la inyección intravenosa. Entonces también puede ser cuando estemos ante la indicación de intolerancia o reacciones adversas a medios de contraste intravenoso. La indicación de esta técnica va a ser la evaluación del tracto urinario tras la realización de diversas manipulaciones quirúrgicas, cuando estamos en presencia de obstrucciones severas o infecciones que contraindiquen la realización de una pilografía retrógrada y como método inicial para procedimientos de radiología intervencionista sobre el aparato urinario superior. Como último tenemos la uteroscopia, la cual es una técnica que consiste en la inserción de un uteroscopio por la uretra para explorar el uréter desde la vejiga hasta el riñón. Este procedimiento puede ayudar a diagnosticar y tratar problemas en las vías urinarias, siendo los casos más frecuentes los de los cálculos renales. El uteroscopio es un instrumento delgado en forma de tubo con una luz y una lente que nos permite observar las vías urinarias. Se conoce el uteroscopio rígido y el uteroscopio flexible y este va a depender de acuerdo a las áreas del uréter que vamos a querer evaluar. Cuando tenemos un procedimiento que implique llegar hasta el uréter inferior, se encuentra el uteroscopio rígido porque este es un poco menos capaz de llegar a las angulaciones del uréter superior, como es en el caso del uteroscopio flexible, que es el indicado para esto y también para... Ahora hablaremos del diagnóstico imagenológico en las obstrucciones urinarias altas. En primer lugar tenemos los rayos X abdominal con una sensibilidad del 45 al 70% y una especificidad del 60 a 77%. Es un estudio generalmente enfocado en la búsqueda de litiasis renal, la cual se evidencia como una imagen radiopaca. También puede evidenciarse un aumento en la silueta renal y una esclerosis antálgica, tomando en cuenta que si el cálculo es de ácido úrico, este no se va a evidenciar por ser radiolúcido. En segundo lugar, tenemos el ecosonograma abdominopélvico con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 90%. En cuanto al ecosonograma, este será el estudio de preferencia o de elección en este tipo de patologías debido a su bajo costo, alta accesibilidad y que puede aplicarse en cualquier tipo de paciente. Este permite distinguir los cálculos de otros procesos tumorales. Se puede observar el riñón, el grado de dilatación piel ureteral, visualizar en el uréter en toda su extensión, como también si estos están o no dilatados, y su desventaja es que este depende de la destreza y la habilidad del operador. Tenemos también la urografía de eliminación, el cual tiene una sensibilidad de 64 al 87% con una especificidad del 92 al 94%. Es un estudio que inicia con un rayos X simple tras la posterior administración de contraste vía endovenosa
se administra un contraste yodado para poder visualizar toda la vía urinaria y permite identificar el grado de dilatación tanto de la pelvis como de los cálices y los uréteres, y se va a revelar el punto exacto de la estenosis. También tenemos la Urotac. Es un estudio no operador dependiente, es el más efectivo en este tipo de patologías y requiere habitualmente de contraste, haciendo la salvedad que en el caso de la búsqueda de una posible litiasis que esté ocasionando la obstrucción no se debe solicitar o administrar contraste, ya que este tiende a enmascarar la litiasis. Entonces, por último, tenemos la gammagrafía renal con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 100%. Es una prueba de imagen que provee información morfológica y cuantitativa de la función renal. Se utiliza para identificar la localización de la infección del tracto urinario, valorar las lesiones corticales, renales, como por ejemplo las cicatrices que quedan después de ocurrir estas infecciones, y hacer el diagnóstico de hipoplasia renal congénita e infarto renal. En cuanto a los medios de contraste utilizados, el más frecuente es el uromirón. Cabe destacar que este está en base a un compuesto yodado y que por lo general los requisitos para utilizar son los siguientes. Primeramente, se debe descartar que el paciente presente alguna hipersensibilidad al yodo y que además, si la paciente es femenina, que ésta no se encuentre en embarazo. Otra cosa a tomar en cuenta es que los valores de creatinina al momento de realizar los estudios se encuentran entre los parámetros normales, ya que este tipo de contraste se elimina vía renal. Otro punto es que el paciente debe estar en ayunas. Se estima que por lo menos debe ser unas 6 a 8 horas de ayuno, es decir, que el paciente no haya consumido nada a partir de las 6 p.m. del día anterior. También se recomienda que no consuma ningún alimento tipo de legumbres que puedan alterar el contenido hidroaéreo, es decir, aumentar las flatulencias que impidan una buena visualización de las estructuras al momento del estudio. Por otra parte, también se establece que los desequilibrios hidroelectrolíticos deben ser corregidos al momento del estudio, sobre todo si esta es una de las patologías que aqueja al paciente. Puede ingerir también el paciente aquellas pastillas que tiene indicado como antihipertensivos con un poco de agua, pero si estamos hablando de la metformina, un hipoglicemiante, este debe ser tomado 48 horas antes del estudio. Continuando con el seminario, mi nombre es Jesús León y le hablaré sobre el tratamiento de la litiasis por cálculos de ácido úrico. Hablaremos principalmente sobre el tratamiento del cólico nefrítico. Tenemos los fármacos de primera elección, son el AINE, entre estos el diclofenaco, que es el que ha tenido mayor grado de evidencia en el tratamiento del cólico nefrítico, en dosis de 75 miligramos por vía intramuscular, repitiendo las dosis de 30 a 60 minutos si el dolor no cede y no existe sospecha de complicaciones. Otros fármacos, pero menos eficaces y de segunda opción, estarían indicados los opioides, como el cloruro mórfico al 1% o el tramadol. Estos están indicados en caso de que no existan respuestas a los AINES. El tramadol a dosis de 50 miligramos cada 8 horas sería preferible a la morfina porque presenta menos efectos secundarios. Entre el tratamiento médico tenemos el manejo de la litiasis úrica. Se basa en reducir la ingesta de las purinas, mantener un débito urinario mayor de 2 litros, alcalinizar la orina y el uso de alopurinol. Si se mantiene el pH urinario sobre 6.5, la mayoría de los ácidos úricos se encuentran en la forma de urato, que es mucho más soluble. Esto se puede lograr mediante el uso de las sales de citrato o bicarbonatos de potasio. Este tratamiento no solo proviene la aparición de nuevas litiasis, sino que puede disolver las ya preexistentes. El uso crónico de alopurinol, que reduce la producción de ácido úrico, se reserva para pacientes que excretan más de 1000 miligramos de ácido úrico al día y que no responden a la hidratación y a la terapia alcalinizante. Este tratamiento debe controlarse con imágenes y se pueden complementar con el uso de alfa bloqueantes para facilitar la expulsión a nivel del urete distal. Tenemos que en el tratamiento quirúrgico de primera elección, en cálculos mayores de 20 milímetros, tenemos la nefrolitectomía percutánea. Después de esto se puede realizar una nefrolitectomía endoscópica retrógrado flexible o la litotropsia extracorpórea. En cálculos de 10 a 20 milímetros tenemos la litotropsia corpórea o la endurologia. Y en cálculos menores a 10 milímetros tenemos la LS o el NEF, que es la nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible, y la nefrolitectomía percutánea.
Esto, aunque no es parte del tratamiento, hablaremos aquí, le explicaré sobre los criterios de derivación que existe. Para el caso de derivarse a urología, tenemos la imposibilidad del estudio metabólico, de la litiasis desde la atención primaria, litiasis mayor a 10 milímetros por baja probabilidad de expulsión espontánea, litiasis que no se expulsa después de las medidas conservadoras, incluido el tratamiento médico expulsivo, especialmente si son mayores de 4 milímetros, litiasis recidivante, litiasis bilateral o múltiple, entre otras. Y la derivación a un servicio de urgencias, tenemos si es un dolor no controlado con vómitos persistentes, pese al tratamiento adecuado, fiebre o signos de infección o sepsis, riesgo de fracaso renal, de agudo o de pérdida de función renal, y si hay duda diagnóstica como un embarazo ectópico, ruptura aneurisma y el embarazo. Muchas gracias por su atención.